Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Lo tenemos vía streaming al doctor Oscar Blando. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, para hablar un poco sobre el tema de la posibilidad de una constituyente el año que viene en la provincia de Santa Fe. Bueno, parece que están dadas algunas posibilidades de que la legislatura consiga los 2/3 que necesitan para dictar la ley de necesidad de la reforma. Hay que decir que la propia Constitución establece un sistema a través de un órgano que es complejo y que está dividido en 3 instancias. La primera, que tiene como eje a la legislatura porque es la que dicta la ley de necesidad de la reforma. La segunda, el llamado al pueblo a votar a los convencionales constituyentes. Y la tercera, la conformación de la convención reformadora constituyente, que es la que finalmente va a reformar la Constitución. Así que esperemos que se avance en este sentido, haciendo la salvedad también que me parece que además de los votos que necesitan en la legislatura, es necesario abrir desde antes del proceso constituyente propiamente dicho, un diálogo con la ciudadanía, es decir, un diálogo democrático, un diálogo abierto, incluyente, inclusivo, para que todas las partes, todos los sectores sociales, bueno, conozcan, propongan, sean partícipes. Oscar, ¿cómo ve usted, en esta sintonía de hablar con la sociedad, de hablar con las personas que verdaderamente son las interesadas, que son los ciudadanos, las ciudadanas, que al fin y al cabo la Constitución va a impactarles? ¿Cómo lo ve en esta cuestión de nuevos derechos o constituir nuevos derechos o reforzar, reformular los derechos que tiene la Constitución actualmente? Bien, en primer lugar yo diría que, retomando lo que terminaba de decir, cuando estuvimos en el gobierno de Miguel Lichit, él tenía una idea que yo compartía de que el proceso de creación de esta ley de necesidad de la reforma tenía que salir de abajo hacia arriba. Por eso, en el sentido de que tenían que haber consensos sociales, además de los políticos, y por eso fundamos lo que fue Bases para la Reforma. Es un diálogo con la ciudadanía que duró 1 año y medio y que juntamos la opinión de sectores sociales, gremiales, universidades, políticos también, obviamente, cooperativas, gremios, asociaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, bueno, empresariales, religiosas, y con eso elaboramos un proceso. Y efectivamente todos tienen algo que decir, toda la ciudadanía quiere incorporar fundamentalmente derechos, ¿no es cierto? El título de este programa, Acceso a los Derechos, es muy pertinente porque uno de los problemas es a veces que constitucionalizamos los derechos, pero después no tenemos accesos reales a ellos, como el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Que suele ser cara, que puede ser burocrática, que suele ser lenta. Bueno, hay que tratar estos temas. Pero volviendo a la pregunta sobre los derechos, me parece que es fundamental, porque los derechos que se deben incorporar son derechos humanos y por lo tanto son inalienables, universales, no pueden ser violados dentro del paraguas que es la Constitución Nacional, que tiene además jerarquía constitucional en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Hay un paraguas constitucional y convencional que hay que respetar. Pero ese paraguas, esa cúspide jurídica, es solamente un piso, no un techo. Es decir, las provincias, cuando dictan las constituciones o las reformas, pueden ampliar y mejorar esos derechos. Entonces, es una tarea, un desafío de la reforma de la Constitución, ampliar los derechos existentes, mejorarlos,
desde todo punto de vista y constitucionalizarlos. Saber que ahí hay un reaseguro y una garantía de que deben ser cumplidos. Y si los gobiernos no los incumplen, bueno, está el órgano jurisdiccional para tratar de que así sea. Doctor, digo, porque sobre todo en los medios de comunicación la gran discusión parece ser que es reelección sí o reelección no. Digo, y no tendría que pasar por eso o solamente por eso. Ciertamente, me parece que una constitución tiene esta parte que decíamos, la parte dogmática, la parte de incorporación de los derechos, que es ciertamente una parte fundamental en este sentido, pero también tiene una parte orgánica, es decir, todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado. Me parece que ahí nos falta trabajar la cuestión y hay que alcanzar los consensos, porque no puede ser que sea una constitución de maquillaje, tiene que ser una constitución amplia, que trabaje los temas de los proyectos. Y voy a dar algunos ejemplos. Bueno, estamos de acuerdo con que la Cámara de Diputados tenga las mayorías automáticas como tiene. ¿Estamos de acuerdo con que el Senado esté organizado de esta manera o discutir la unicameralidad o por lo menos discutir una forma de representación diferente y más amplia y no la uninominal que tiene hoy el Senado? Podemos discutir las facultades del Poder Ejecutivo. Los gobernadores tienen todos amplias facultades. Por ejemplo, la de determinar las fechas de las elecciones dentro de determinados parámetros, pero ciertamente tiene esta posibilidad, o de hacerlas concomitantes o no con otras elecciones. Bueno, debería haber una fecha determinada, que aunque no esté en la Constitución, una ley reglamentaria la establezca. Hay que tratar el tema de la posibilidad de la delegación de facultades de la legislatura al gobernador, que no deben ser posibles, como los DNU. Hay que limitar estas cuestiones, estos decretos. Y no hablemos del Poder Judicial, que hay que actualizar, que hay que establecer nuevas formas, como el Consejo de la Magistratura, o como el acceso a la justicia a la que hacía referencia, o como los organismos que ya están en la ley, pero no en la Constitución, como el Servicio Público de la Defensa y de la Acusación. Bueno, digamos, son muchas las cuestiones. Ciertamente yo acá hago una advertencia, me parece que algunos de los proyectos que están en danza plantean algo que para mí es inconveniente, que es un sistema de núcleo de coincidencias básicas, de lineamientos básicos, tipo a la del 94, que es un paquete cerrado que después los convencionales tienen que aprobar en forma absoluta o total, afirmativa o negativamente. Y ahí está incluso la posibilidad en ese proyecto de la reelección del gobernador. Me parece que no debe ser así, lo he dicho siempre, no debe haber paquetes cerrados en donde solamente se pueda discutir si sí o si no, o sea que yo para aprobar la autonomía municipal debo aprobar la elección del gobernador, me parece que no. El tema de la reelección es un tema que hay que considerarlo aparte, no incluiría el tema tan precisamente beneficiando al actual gobernador, dejar que esto lo resuelva la convención constituyente de acuerdo a lo que la gente vote en este sentido, porque eso obstaculiza todo el andamiaje y queda fuera lo que es importante, los derechos, la organización del poder, cómo realizamos esta reforma constitucional que es necesaria. Doctor, digo, hace pocos días se votó la boleta única nacional. Usted fue uno de los grandes propulsores en la provincia de Santa Fe de este sistema electoral, o sistema de método, mejor dicho, de al ir a los ciudadanos, las ciudadanas, al concurrir a la votación. ¿Qué piensa que el gobierno nacional de Javier Milei utilice, digo, porque digo, fue parte del discurso de anticasta y demás, utilizando algo tan importante como la boleta única? Bueno, nosotros siempre hemos propiciado y ciertamente implementado en la provincia de Santa Fe desde el 2011 la boleta única de papel,
que ha dado ciertamente muy buenos resultados en la provincia de Santa Fe, tiene consenso social. También hay boleta única de papel en Córdoba y también más recientemente en la provincia de Mendoza. El tema está, por supuesto, avalamos la propuesta que se ha sancionado en el Congreso de la boleta única de papel, con dos aclaraciones que quiero hacer. En primer término, que no es el modelo de Santa Fe. Nosotros tenemos boleta única por categoría y a nivel nacional se ha aprobado el sistema mendocino, en donde todas las opciones electorales están en una misma boleta. No tiene el casillero de lista completa como tiene Córdoba, pero están todas las opciones en una misma boleta. Esto tiene un inconveniente porque en distritos que son grandes o con una oferta, y esto es lo que pasa muchas veces en las PASO, oferta electoral muy fragmentada, bueno, incluir todos los candidatos en una misma papeleta tiene su inconveniente. Pensemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En un tablón hay que ponerla en provincia de Buenos Aires, con los consejeros asesores educativos, los intendentes, concejales, diputados. Pero haría una aclaración ahí. La provincia de Buenos Aires no tiene por boleta, y que no creo que la tenga, a nivel provincial. Por lo tanto, lo que se va, esto es la boleta única nacional, es decir, que por lo menos va a haber 2 o 3 categorías, presidente y vice, diputados y senadores nacionales, digamos. Ahí se achica un poco porque no se van a juntar con las provinciales. Si quieren hacer como hacemos a veces nosotros el año que viene, pues a lo mejor es igual, separar las elecciones y bueno, se vota con boleta única a nivel local, digamos, provincial, y la provincia de Buenos Aires podría seguir con la boleta partidaria a nivel provincial. Y a nivel nacional votar con la boleta única de papel. Pero, y la segunda cuestión, este cambio de instrumento de votación es muy importante tener en cuenta que hay que hacer todo un trabajo previo de información a la ciudadanía de cómo se va a votar y también de capacitar a las autoridades de mesa, porque si no, el sistema no funciona. Y por lo tanto, estamos a tiempo de eso, pero me preocupa un gobierno en donde ha dicho que quiere destruir el Estado y que no le tiene simpatía a ese Estado, cuando el sistema de boleta única de papel pone el eje en el Estado, porque es el Estado el que imprime, el que diseña, imprime y distribuye a cada uno de los establecimientos las boletas únicas de papel. Es decir, debe haber un compromiso del Estado muy importante en todos sus ámbitos, y no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial, en los partidos políticos, en los organismos judiciales de cada una de las provincias. Esto me preocupa un poco porque ciertamente es un cambio importante en la forma de votar y necesita del acompañamiento claro del Estado, sobre todo en estos dos aspectos que dije, en información pública y en capacitación de las autoridades de derecho. Doctor, quiero agradecerle por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vamos un pequeño corte y seguimos con Acceso a los Derechos.